A mí lo que me gusta, digamos, de ese yo pasado, por ejemplo, referente a la creatividad, es la espontaneidad. Okay. Y me gusta que no hay ningún tipo de presión de nada, ¿sí me entiendes? Entonces todo era como hecho muy libremente, nada, sin pensar nada, porque no había nada. Sí. Era todo como natural y eso me gusta mucho. De hecho, he tratado como de ir recuperando esa espontaneidad y esa libertad. Digamos que uno con los años y con la vida y con todo, a veces como que va medio perdiendo un poco. Y con la carrera, ¿no? Y con la carrera, el hecho obvio, de que claro. de cuando empiezas no tenías nada que destruir o nada que modificar, y hoy en día ya con el repertorio de la Claro. carrera que tienes, ya tienes ese precedente, Exacto. esa expectativa que puede estar inconscientemente sí. ahí. Y esa ¿no? presión que te pones tú mismo incluso de cosas que has hecho, entonces ahora qué hago si ya hice esto, ahora qué me toca decir, o ese miedo, digamos, a sentirse vulnerable contando algo muy personal en alguna canción que de pronto antes ni te importaba porque nadie te conocía, todo ese tipo de cosas, pero me he dado cuenta que hay una posibilidad, digamos, de regresar otra vez ahí y es como volver hacia la infancia, pero para madurar. Sí. Es decir, como recordar qué te movió a estar aquí hoy. Yo recuerdo eso, yo digo, mierda, con razón, es que tengo que volver ahí, ¿me entiendes? Porque Sí. a mí la música que me inspiró, las ganas que me inspiraron, lo que yo en ese momento sentía, eso de alguna forma con los años y el tiempo se le va olvidando a uno. Entonces claro. Recordar uno de dónde viene es clave, madurar hacia la infancia, clave para poder volver otra vez a encontrar esa naturalidad en la creatividad. Sí, me gusta esa frase de madurar hacia la infancia. Y se vuelve también, porque muchas veces el arte y las canciones son especulativas, ¿no? En el sentido de que tú predices a lo mejor lo que va a acabar pasando después en tu vida. Sí. Y conforme vas avanzando, es bien interesante analizar esas especulaciones o esas propuestas que generaste con tus canciones para ver qué tanto se cumplen, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, es como ver los Supersónicos, ¿no? Que los Supersónicos predecían el futuro en los 70s. Sí. Y ese retrofuturismo es como un camino no tomado por la humanidad, pero está bien interesante porque inconscientemente plasman los sesgos de los 70s en las generaciones después, ¿no? Sí. Posteriores, Sí. Y de acuerdo, también siento que es muy importante, por ejemplo, cuando yo tengo 3 hijos, ¿cierto? Entonces yo hablo mucho con ellos como sobre eso, sobre cómo, yo les pregunto, ¿cómo te ves en el futuro? O sea, ¿qué estás pensando que vas a hacer? Y yo les digo lo importante que es poderse visualizar, ¿cierto? O cualquier idea en general. Pues lo primero que uno tiene que hacer es imaginárselo y dibujárselo, ¿sabes? Dibujárselo en la cabeza. Y después empezar a proyectar eso y cómo puedo yo construir esto para que sea realidad, qué tengo que hacer para llegar ahí. Pero lo primero y lo inicial es imaginárselo. Si uno no se lo imagina y no lo proyecta, pues no, ¿para dónde vas? ¿Cierto? Y eso me parece clave en la vida. Que es difícil, ¿no? También difícil, es claro difícil porque, porque escoger es negar, o sea, escoger es negar todo lo demás. Sí. Y el pintar una visión de qué es lo que quieres en el futuro es negar a todas las demás que están a tu disposición. Así es. Y es difícil. Así es. Y hasta duele un poco, ¿no? O sea, duele un poco ver cómo las puertas se van cerrando en la vida, en el sentido de que pues ya conforme vas creciendo ya no tomaste esos caminos que de joven contemplaste algún día tomar, o sea, como ser futbolista, como ser astronauta, Sí. Y ver cómo la vida te cierra esas puertas y se acaba estableciendo en quién eres tú. Exactamente, de acuerdo. Hay una cosa en la música que pasa y es que cuando vos estás produciendo, digamos, en el estudio o estás componiendo, todo el día estás tomando decisiones, todo el día, todo el día, o sea, es una tras otra que lleva hasta el final de la creación de la canción. Y es qué tipo de guitarra, qué tipo de micrófono uso en la guitarra, qué tipo de sonido del amplificador, qué ecualización del amplificador, qué micrófono, ¿entendés? O sea, pajuela o toco con los dedos, o sea, y después lo mismo con el teclado, con la batería, o sea, eso es una cantidad de decisiones que al final te llevan, y esas decisiones son tomadas por el instinto, porque no es como que haya una regla para hacerlo. Vos estás ahí y es como tu propio gusto o tu propio instinto que te dice, me gusta ese sonido, o este no, ponle más brillos, más medios, no sé qué. Y finalmente vas llegando y construyendo sobre la improvisación, pero esa improvisación es escuchar como también tu voz interior, un poco que te va diciendo por dónde te vas. ¿Cómo conjugas esta parte que me estás platicando, que me resuena mucho de la improvisación y del instinto y la intuición, con la parte, por ejemplo, teórica, ¿no? De ahorita hablabas que escribes a veces en décimas, y el tener estos recursos teóricos ya preestablecidos, ¿cómo juegan los dos en la misma cancha? Sí, ha sido un proceso para mí. Digamos, yo empecé en la música totalmente empírico, o sea, como te comenté, aprendí a tocar con mis hermanos y todo era de oído, me la pasaba pues en el cassette, retroceder, stop, para adelante, para atrás, play, para atrás, estaba sacando todo de oído. Después, más adelante, empecé a aprender con mis amigos y hoy en día
me la paso mucho estudiando realmente la armonía musical y entendiéndola más. Hoy en día la entiendo más, pero la gran mayoría de mi carrera, de mi vida musical ha sido siempre la improvisación. Y hoy en día lo que he descubierto es que, creo que todo me hubiera gustado aprender antes la teoría, pero no tuve la oportunidad de hacerlo porque no pude estudiar en la universidad por lo que te conté, pues no era el momento. Pero hoy en día que lo entiendo, me gusta para poder abrir las puertas que quiero abrir cuando las necesito abrir, claro. Pero no, yo pensaba así, o sea, me gusta mucho la espontaneidad, pero hoy en día tengo herramientas. Estoy haciendo una producción de acordes y quiero irme para otra parte. Ok, la armonía musical me dice que te podrías ir para acá, para allá, para acá, y si te vas para acá te genera esta sensación, te vas para allá, esta. Entonces sí me parece muy importante poder entender cómo funciona la música para poder jugar más y tener más libertad, y tener más elementos y más lenguaje. Más lenguaje es la palabra, más lenguaje. Eso lo entiendo hoy, pero bueno, también es parte de la vida. Sí, empiezas y similar a lo que platicamos de inteligencia artificial, empiezas a improvisar con supuestos ya más complejos, o sea, me acuerdo, me relaciono mucho con, por ejemplo, el tema del cine. Que yo me acuerdo que en la universidad llevé una clase de lenguaje cinematográfico y me voló la cabeza, porque había ciertas cosas que yo no percibía como lenguaje intencional del director, que estaban ahí presentes y definitivamente expresaban o eran camas en donde el director podía plasmar la idea. Cosas tan sencillas como quieres grabar una toma de un personaje que está como un poco inestable, pones el encuadre un poco chueco. Y el tener estas herramientas se vuelven muy útiles para reforzar precisamente el mensaje. Y la improvisación se vuelve con una improvisación con una caja de herramientas, ¿no? Que se vuelven estos, en el cine son clichés o son recursos que refuerzan tu misma idea y le dan como más punch, ¿no? Sí, ayer conocí a dos chicos muy jóvenes, una pareja, creo que 19 y 18 años, y bueno, me dijeron que tenía una banda de punk. Entonces yo llegué al hotel ahí, me puse a escuchar un poco la banda de punk, que me pareció muy chévere. Pero recuerdo que ellos me decían, dame un consejo. O sea, estoy estudiando ingeniería en este momento de sonido y producción. ¿Qué consejo me das? Y yo le dije, pues mira, aprende demasiado, aprende todo lo que más puedas. Y después olvídate de todo. Sí. Porque no puedes perder tu espontaneidad y tu naturaleza, tu propio lenguaje. Pero qué bueno tener esos elementos para poder tener como un mapa, exacto. Es como cuando estás improvisando... digamos, improvisar. O sea, yo al principio pensaba, con este tipo como improvisa, todo eso se lo inventa ahí en ese momento, que no, realmente tienes un mapa que sabes por dónde te puedes ir. A veces estás por acá, a veces estás por allá, a veces por acá, pero tener ese mapa te ayuda mucho para poder. Sí, a lo mejor un ejemplo muy escatológico es no controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes, ¿no? Exacto. O sea, no controlas que va a acabar saliendo, pero sí lo que le metes a tu cuerpo que después vas a acabar escupiendo un derivado de lo mismo, ¿no? Exacto. Y sí se vuelve como un balance entre... Pues sí, es un balance entre teoría e improvisación, ¿no? Como en el jazz, que para ser un buen músico y poder improvisar tienes que tener descargado en tu cabeza todas las estructuras y todas las escalas que puedes seguir los acordes, para ya después improvisar, ¿no? Como que generas esta red de protección con base a los estudios y luego ya después improvisas a partir de esas bases, ¿no? 100%. Hay un guitarrista que me vuelve loco, que se llama Pat Metheny, que es uno de los más duros del jazz. ¿Pat Metheny? Pat Metheny, sí. Es un tipo demasiado bestia, pues. Y él dice eso justamente, porque cuando lo ves tocando a esa velocidad que él toca, improvisando, es muy loco. Él dice, no, yo realmente tengo el mapa de lo que tú dices, de la escala, de los acordes, de los cambios, y ya sobre eso yo ya ahí sí improviso, pues, pero no es como que yo esté sin prepararme, todo me preparo para cualquier concierto. Eso es, así es. Sí. Y luego también se vuelve difícil, ¿no? O sea, el improvisar ya con todas esas estructuras y conocimientos. Sí, o sea, no, ahí es el reto. O sea, creo yo que y no necesariamente en la música, sino en muchas áreas de la vida, el reto de principiante e intermedio es precisamente llenarte de esa teoría. Sí. Y el reto del intermedio al maestro es encontrar la manera elegante y simple de manifestar todo ese conocimiento, ¿no? Ese salto es muy difícil. Claro, y es muy loco porque al principio cuando uno empieza a aprender a tocar la guitarra, lo que querés tocar es lo más rápido que puedas y las más notas que puedas. Y después más adelante, digamos, encontrás que es menos notas, más suave, pero escoger las correctas. Claro. Escoger las correctas. Es como, y para escoger las correctas tenés que entender demasiado. Pues eso ya es un nivel demasiado, pues como evolucionado, digamos, de la música, pero creo que todo pasa con cualquier otra solución. Sí, similar, por ejemplo, al diagnóstico que te da un médico que a lo mejor te lo da en 2 o 3 minutos, pero para llegar a esa conclusión tuvo que haber estudiado toda la vida. 100%, así es.